El d'avui ha sigut l'últim ple de les Corts Valencianes de l'any. És per això que els partits han fet balanç del treball fet en els últims mesos. Un període on, com ara veuran, la celebració de les eleccions generals de l'any que ve ha estat molt present. Hoy es el último día del Congreso de los Diputados y con esto se terminan los 4 años de Zapatero al frente del Gobierno de España. Hoy nos ha tocado la lotería a los valencianos. La mejor suerte que podíamos tener los valencianos era que se acabara la legislatura de Zapatero y fuéramos a unas elecciones generales para poder elegir otro presidente del Gobierno que nos trate un poquito mejor. La verdad es que, como dicen siempre aquellos que les ha tocado la lotería, aquí, acabándose hoy la legislatura nacional, en la Comunidad Valenciana, la suerte está muy repartida. Llega a todas las casas. Sobre todo espero que cuando pase marzo, cuando el Gobierno central esté estabilizado nuevamente, yo espero que presidido por el señor Rodríguez Zapatero nuevamente, estos señores del Gobierno valenciano se den cuenta de que no pueden seguir manteniendo por más tiempo única y exclusivamente el discurso victimista. Que el discurso victimista, primero, no les va a dar réditos frente al Gobierno de España y, segundo, les va a provocar problemas en la propia Comunidad Valenciana. Cuando uno practica el discurso victimista, tiene que tener en cuenta que ese propio discurso se lo van a volver contra él, como le está pasando al señor Camps en Alicante. Cuando uno hace ese discurso victimista frente al Gobierno de España, no es de extrañar que en la provincia de Alicante aparezcan sectores que digan que la provincia de Alicante también está marginada en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Es repetir o recoger, en este caso, lo que él mismo està sembrando. El treball ha estat molt marcat per el panorama general i ha sigut més un període de sessions en què els dos grans partits, Partit Popular i Partit Socialista, s'han dedicat a fer més campanya electoral que treball institucional així a les Corts. Destacaria el treball que ha fet Isaura Navarro al Congrés dels Diputats. Ha sigut la diputada que més ha treballat, reconegut per tots els mitjans de comunicació, la diputada valenciana que realment ha portat als Congrés dels Diputats els problemes dels valencians i solucions als problemes, que no s'ha dedicat a fer campanya electoral, sinó que s'ha dedicat a influir decisivament en que les lleis que el govern, diguem, en el suport de les organitzacions progressistes i de les nostres organitzacions, les seues lleis hagin tingut aquest vessant més social que nosaltres hem defensat.